Torre Laguna Radio. Hola a todos, bienvenidos un día más a Torre Laguna Radio. En esta ocasión os ofrecemos una nueva entrega de Historias de la Villa con motivo de las festividades de San Isidro. Así es, Carlos. Hola a todos. Este 15 de mayo celebramos el Día de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid y de otros muchos municipios de nuestra región. Además, como sabéis, se trata de un santo muy vinculado a Torrelaguna, pues aquí vivió junto a su esposa, Santa María de la Cabeza, y a su hijo, San Illán. Pero antes de hablar de esta figura histórica, vamos a dar paso al saludo de hoy. Perfecto, Nuria, vamos a ello. Hoy contamos con Florencio Cid Martín, hermano mayor de la Hermandad de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza. Florencio, muy buenas. Desde la Hermandad de San Isidro y Santa María de la Cabeza de Torrelaguna, enviamos un saludo a todos los oyentes de esta radio tan cercana y os deseamos que disfrutéis este día tan especial para nuestro pueblo como es la festividad de San Isidro. Y esperamos que para el próximo año podamos volver a celebrar esta fiesta como nos gusta, todos juntos y compartiendo la limonada y la comida de hermandad. Muchas gracias, Florencio. Un abrazo para ti y para toda la hermandad. Isidro Merlo Quintana nació a finales del siglo XI en Madrid y fue proclamado santo en 1622. Desde tiempos de Felipe IV es patrón de la Villa y Corte de Madrid, además de patrón de los agricultores, ingenieros agrónomos y de los ingenieros técnicos agrícolas. Se trata, por tanto, de un santo al que se le profesa una gran devoción y cuya festividad tiene gran arraigo en Torrelaguna. Y para conocer más detalles sobre la importancia histórica de este santo y de su mujer, contamos hoy con el historiador Mariano Cid Sánchez, al que ya teníamos muchas ganas de saludar de nuevo. Mariano, muy buenas. Bienvenido de nuevo a Torrelaguna Radio. Si te parece, podemos empezar hablando de la procedencia real de la historia de San Isidro. ¿Cómo se documenta? Sobre la historia de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza hay que hacer una puntualidad importante. Es una historia que se construye sobre una memoria oral que se ha transmitido por generaciones desde el siglo XI por lo menos. Si es verdad que en el siglo XIII y posteriores siglos se harán crónicas tratando de recomponer la verdadera historia de este santo patrón de Madrid y su esposa. No obstante, la base documental es una base, insisto, apoyada en una memoria colectiva que se va transmitiendo sobre todo en las áreas rurales y en el propio Madrid, pero generalmente en las áreas rurales donde aún se mantenía la memoria de aquella familia tan ejemplar, aquella familia de campesinos humildes que de alguna manera destacaron por su caridad y su vocación de servicio al prójimo y de fidelidad a la fe cristiana que ellos habían recibido. ¿Y qué se sabe de los orígenes del santo, Mariano, de su familia? San Isidro, efectivamente, según la tradición popular, se llamaba Isidro Merlo Quintana, pertenecía a una familia de agricultores madrileña de Madrid, de la antigua Valladolid, y sus apellidos, aunque no era lo habitual, sus apellidos eran Merlo y Quintana. No era habitual en aquella época poner apellidos, sino normalmente eran conocidos por motes que derivaban de una actividad o de un lugar o simplemente de una referencia carismática de la persona. El hecho de que San Isidro tuviera apellidos da a entender que por lo menos su familia era una familia con un cierto rango social. No obstante, no impedía que las condiciones económicas le obligasen a realizar los trabajos al servicio de otros poderosos. Oye, ¿por qué viene San Isidro a Torrelaguna? Isidro viene a Torrelaguna con motivo de los riesgos de ocupación de Madrid por las tropas almorávides que venían del norte de África y que habían de alguna forma acabado, por así decirlo, con el califato cordobés y daba origen a un periodo de grandes luchas intestinas entre los gobernadores islámicos del Andalus. Por ello, ante el riesgo de esa
conquista, Isidro vuelve de alguna forma a posiblemente unos orígenes familiares, que fuera Torrelaguna. Vamos a hablar ahora de su relación con los Vargas. ¿Quiénes eran los Vargas, Mariano, esta familia, y por qué tenían propiedades en Torrelaguna? Los Vargas eran señores también de Madrid, personalidades sobre todo asociadas con el orden militar, eran caballeros que poseían, como se decía en aquellas fechas, caballo, armas y escudero. Ellos trabajaban para el rey de Castilla, hacía poco que se había conquistado Toledo por Alfonso VI, y prácticamente la necesidad de caballeros que asegurase la frontera, por lo menos la conquista del territorio, pues era realmente algo más que meramente necesario, sino que eran importantes. Poseían territorios aquí, concretamente la zona de Caraquiz, y por ello entendemos que Isidro trabajara en Caraquiz y de ahí conectara, o al menos contactara con gentes de Torrelaguna. Mariano, y María Toribia, su esposa, que es más conocida como Santa María de la Cabeza, ¿dónde nació exactamente? Caraquiz era la aldea en donde se considera que nació Santa María de la Cabeza. Una aldea que abarcaba las dos orillas del río Jarama, que hoy conocemos como Caraquiz Menor y Caraquiz Mayor. Caraquiz Menor es Caraquicejo, es donde se halla la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, posible parroquia de esta aldea, y que hoy pertenece al término municipal de Torrelaguna. Y el Caraquiz Mayor, o Caraquiz simplemente, es lo que hoy conocemos como la urbanización que corresponde al término jurisdiccional de Uceda. Y al mismo tiempo la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, parroquia de ese pueblo de Caraquiz, pues era el lugar donde María de la Cabeza, o María Toribia, como se la conocía, pues atendía o cumplía su labor, como todas las mujeres del pueblo, de atender la asistencia, digamos, el cuidado, la limpieza y posiblemente mantener la lámpara de la Virgen como presencia permanente de Dios en el pueblo. Mariano, muy buenas. ¿Y cuándo se funda, Mariano, la cofradía de San Isidro el Labrador y Santa María de la Cabeza en Torrelaguna? Don Diego de Vargas fundó la cofradía de Torrelaguna en 1680 y la dota con una serie de elementos, entre ellos unas preciosas imágenes que ocuparon el altar mayor de la parroquia de Torrelaguna hasta que al día de hoy se hallan en la iglesia, en la catedral de la Almudena, precisamente en la capilla de los arzobispos, donde se conservan los restos del cardenal Suquía. Estas dos imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza son obra de un escultor poco conocido, pero interesante, de la corte de Carlos II, se llamaba Pedro de Arufo. Pero la devoción y el reconocimiento a San Isidro, ¿de dónde procede? La devoción de San Isidro será una devoción casi, por así decirlo, promovida por la corona. Precisamente San Isidro será el modelo que utilicen o se referencien los campesinos y colonos que vayan llegando a América como ejemplo de buen labrador, buen ciudadano y sobre todo buen cristiano. En América y de alguna forma en los territorios que va ocupando España, figura de San Isidro como referente ejemplar para los ciudadanos, por así decirlo, una época donde la agricultura y la ganadería tienen un gran papel, siguen siendo necesarias, se convierte en un ejemplo a enseñar. De ahí la difusión de San Isidro. En Madrid, curiosamente, se relaciona mucho en base a que ya Alfonso VIII, el vencedor de las Navas de Tolosa, identificó los restos de San Isidro como los restos del pastor que les ayudó a pasar por Sierra Morena y poder atacar a los musulmanes que estaban en las Navas de Tolosa, alojados un imponente ejército, y que gracias a que ellos pudieron, con la ayuda de San Isidro, atravesar los difíciles pasos de montaña,
pudieron sorprender a ese poderoso ejército y derrotarlo en las famosas Navas de Tolosa en el año 1212. ¿Y quién consigue canonizar al santo, Mariano? Felipe II será el que se encargue de conseguir la promesa de su madre, que es difundir al máximo la devoción al santo, y lo primero que trata es de que sea reconocido como santo. Proceso que consigue, y en ese proceso de canonización no solo se canoniza a San Isidro, sino a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola y a San Felipe Neri. Mariano, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué San Isidro se volvió solo a Madrid? En una época de gran religiosidad como las que les toca vivir a Isidro y María, a veces implicaba grandes sacrificios, en el sentido de que sus compromisos con la divinidad a veces eran excesivos quizá para nuestro mundo, pero eran necesarios porque era la garantía de la protección y el amparo de la divinidad sobre sus vidas. El hecho de no cumplir con esos compromisos, con esas promesas, podía suponer un castigo, podía suponer un abandono de la divinidad en la protección familiar. De ahí que el milagro del niño, de rescatar al niño del pozo, que el suceso ocurre en Madrid, no en Torrelaguna, ocurre en Madrid, pudiera ser la causa por la que ellos determinasen como promesa, y era muy habitual en aquella época, darse un tiempo de separación matrimonial, en el sentido de dedicarse cada uno al compromiso con la divinidad en cumplimiento a la promesa que ellos hubieran o realizaran en aquel momento. Isidro se tiene que volver a Madrid porque está trabajando para los Vargas. Los Vargas le requieren para que atienda sus tierras, atienda sus negocios, sea, como así decirlo, el administrador, el quintero, el hombre de confianza de la familia Vargas. Y ya por último, Mariano, ¿de dónde viene la leyenda que dice que Santa María de la Cabeza cruzaba el río sobre su propio manto? Esas estancias en Madrid de Isidro temporalmente motivan otra de las leyendas que hay en torno a Santa María de la Cabeza y que justifican de alguna forma su santidad. La gente, las buenas gentes que rodean la vida de María de la Cabeza tendrían envidia posiblemente de esa espiritualidad, o al menos de esa personalidad tan estupenda que debía de ser María de la Cabeza, y tratan de corromper el espíritu de Isidro, de alguna forma envenenando su confianza, diciendo que María de la Cabeza, mientras él está en Madrid, María de la Cabeza le está engañando con cualquiera, con pastores y demás. Isidro, por muy santo que fuera, pues también era humano y llegaría en algún momento al lugar de su esposa, y tiene que ir a comprobar cuando, precisamente, observando cuando María de la Cabeza acude a la ermita. Es un día en que por lo visto había debido haber tormenta, el río bajaba muy embravecido, y ahí es donde está la prueba de Dios, la demostración de la inocencia de María, que desconocedora de que su esposo estuviera vigilándola, se encuentra que no puede pasar a la otra orilla donde está la ermita, y le pide a la Virgen, al Señor, que por favor la ayude, y simplemente con la mayor inocencia extiende su toca, su ropa de que cubría la cabeza, y sobre ella se pone en manos de Dios y cruza milagrosamente el río. Esa es la imagen que nos queda de Santa María Cabeza, una mujer que lleva la tea para encender, el candil para encender y el aceite para encender la lámpara de la Virgen de la Piedad, para de alguna forma constatar la presencia de la divinidad en ese templo, y que atraviesa sobre una manteleta que flota sobre las aguas. Es realmente el único milagro que se puede constatar de ella, aparte de otros que están relacionados con el encuentro de los restos de la santa, que anduvieron perdidos durante siglos.
Muchísimas gracias, Mariano, por colaborar con nosotros un día más y por compartir tus grandes conocimientos sobre Torrelaguna. Un abrazo y hasta pronto. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Feliz día de San Isidro y que en 2022 podamos bailar juntos un chotis en el Parque de Montalbán, nuestra pradera del santo particular. Muchas gracias a todos por seguirnos y escucharnos y hasta pronto. Torrelaguna Radio.